16 de julio. Jóvenes Arias. Presente. Vaya. Presente. Carrera. Carrión. Chungandro. Presente. Correa. Presente. De Castro. Ñosa. Presente, Inge. Fuertes. Presente, Inge. Granizo. Chamín. Presente. Guaña. Presente. Ingla. Presente. Maldonado. Martínez. Presente. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Inge, buenos días. Ilco. Cristala. Buenos días. Rivera. Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Osa. Presente, buenos días, Inge. Torres. Presente, Inge. Buenos días. Guerres. Presente, Inge. Y Lema. Buenos días con todos. La clase anterior habíamos comenzado a hablar un poco sobre la teoría de los semiconductores. De que había estado conversándoles justamente la idea de que... Si alguien tiene una pregunta. Yo, Diego Vilema, Inge, sí me escuchó en la asistencia. Creo que el Sí, micrófono. sí, sí. Ah, ya, disculpe. Ya. Bien, entonces, como les decía, habíamos comenzado a ver la teoría un poco de los semiconductores. Vamos a tratar de cerrar ese tema, porque obviamente es importante conocer qué es antes de cómo lo conecto en el circuito, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarnos. Entonces, estamos viendo la diapositiva. Déjenme solo cambiar esta cosa de acá. Listo. Entonces, semiconductores, ¿sí? Habíamos hablado que los semiconductores son elementos definidos que actúan como conductores en determinadas circunstancias. Actúan como conductores en determinadas circunstancias se da obviamente porque tienen 4 electrones en su lado, en su órbita más externa o en su nivel de valencia más externo, ¿sí? Este es un átomo de silicio, tiene 14 protones y neutrones y por lo tanto también tiene 14 electrones, pero de estos 14 los 4 están en la banda más externa. A diferencia del cobre que tiene 29 y de esos 29 solo uno está en su electrón de valencia y por eso es que el cobre es uno de los mejores conductores de la electricidad porque obviamente este electrón necesita menos energía para ser removido, ¿sí? Eso ya conocemos. A los valores a los que nosotros nos referimos cuando hablamos sobre esto, los hablamos, ya lo habíamos un poco comentado un poco, que se llaman bandas de energía, que es básicamente la diferencia de energía para pasar de un modo de valencia
es decir, de potencialmente conductor, ¿sí? A un modo de conducción. Entonces, en los aislantes, el espacio que existe entre la banda de conducción, es decir, cuando transmito electricidad, y la banda de valencia, cuando tengo la posibilidad de transmitir electricidad, en los aislantes es muy grande, ¿sí? Supongamos que, entonces la idea es de los aislantes es que yo necesito tanta energía que más o menos por aquí, ¿sí? Yo ya tengo la rotura del material. Entonces, como yo ya rompí el material antes de llegar al nivel de energía que permite sacar los electrones, en ningún momento, si yo aplico energía al elemento para que transmite electricidad, en ningún momento el aislante va a transmitirla, ¿sí? Por eso son justamente aislantes. En un semiconductor esta banda prohibida es mucho menor, ¿sí? La idea justamente de que esta banda es mucho más angosta en ese caso, lo que hace que algunos átomos, algunos electrones, sí se muevan, ¿sí? Algunos, no todos. Y en el conductor, la banda de conducción y la banda de valencia se traslapan, ¿sí? O se superponen, ¿sí? La idea entonces es que yo no necesito aplicar demasiada energía para mover los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿sí? Estas bandas de energía para nosotros son muy interesantes. ¿Por qué? Porque me permiten conocer la cantidad de energía que yo tengo dependiendo de mi elemento. El silicio, ¿sí? En este caso estamos hablando del silicio. Sí, siempre vamos a hablar del silicio porque obviamente el silicio es uno de los elementos que más utilizamos cuando generamos semiconductores. ¿Y por qué? Porque el silicio, así como el germanio o un poco el carbono también, generan enlaces covalentes. ¿A qué quiere decir un enlace covalente? Que hay un doble nivel de valencia en la estructura de cristal. Doble nivel de valencia para una estructura de cristal. ¿Qué es un cristal? No es de eso que está hecho los vasos de la mamita, no. Si su mamita es como mi mamita, necesitan vasos de plástico en lugar de vidrio, pero bueno. ¿Qué es un cristal? Un cristal es una estructura física que genera o se estructura, valga la redundancia, en forma regular y repetida, ¿sí? Por ejemplo, voy a suponer que yo tengo un átomo aquí, de cualquier material, no me interesa en ese momento, pero necesito que entiendan que es un cristal, ¿sí? Y forma su enlace. Esta es una estructura y esta estructura se va a repetir a lo largo del espacio físico. ¿A qué me refiero con que se va a repetir a lo largo del espacio físico? Que la misma estructura se va a mover en espacios tridimensionales. Y esto quiere decir que voy a tener una aquí también. Y que voy a tener una aquí también. ¿Sí? Y se distribuye en una estructura regular. Eso es un cristal, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal, está estructurada en cristales, ¿sí? Son cristales, obviamente, vienen cada uno en su presentación, etc. El cuarzo es una estructura cristalina, no porque tendemos a confundir el cristal con el vidrio. El vidrio que está hecho de silicio no es necesariamente un cristal, porque está hecho de diferente manera.
Pero el cuarzo, sí, tengo un cuarzo aquí. Sí, pero está colado. El cuarzo sí es un cristal porque en su estructura molecular es definida y constante, ¿sí? Los enlaces covalentes en el silicio me indican que de los 4 electrones que tiene el silicio en su banda de valencia, 2 de esos electrones sirven para conectarse con el otro átomo de silicio, tal como vemos aquí, ¿sí? Este elemento tiene 4 electrones. Y ustedes me van a decir, no tiene 4 electrones, tiene 5. Yo puedo verlo. Realmente no. Tiene 4. ¿Y cuáles son esos 4? Estos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Entonces, ¿y este quinto de quién es? Del otro átomo. ¿Ok? Entonces, este vendría a ser de este átomo, que como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Este le pertenece a este átomo. Este le pertenece a este átomo. Y obviamente este le pertenece a este átomo. ¿Sí? Cada uno sigue manteniendo sus 4 electrones de valencia, pero el enlace covalente, ¿sí? Más bien dicho, la idea del enlace covalente es la compartición de electrones. Para ponerlo más rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este átomo de silicio se junta con este átomo de silicio, en sus bandas de valencia se forma un enlace que está sostenido por un electrón del un átomo y el otro electrón del otro átomo. De tal manera que para ambos átomos en ese nivel de valencia hay un electrón de más. Pero ese electrón de más es prestado, tal como lo vemos aquí. Este electrón que está aquí, que está en la banda de valencia, haciendo que sean 5 electrones, y este electrón de aquí, que está en la banda de valencia de acá, haciendo que sean 5 electrones, forma una compartición de electrones dentro de las nubes. Esto es un enlace covalente, ¿sí? Listo. Entonces, esto se ve así básicamente, ¿sí? Entre cada átomo de silicio hay un enlace de 2 electrones, ¿sí? Y si yo los voy estructurando, yo puedo ver que formo un cristal, ¿ok? Voy formando un cristal. La idea es que estos electrones que están aquí, que forman el enlace covalente del silicio, son los electrones que se prestan para poder generar o transmitir la electricidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que yo tengo que poner o yo tengo que generar una cantidad de energía, para poder mover esos electrones. ¿Sí? Entonces, esa energía viene en varios tipos. Para nosotros, cuando yo establezco una diferencia de potencial, y es algo que ya conocemos con las resistencias, cuando yo establezco una diferencia de potencial, yo genero calor. ¿Sí? Ese calor es una de las tantas energías que se pueden aplicar dentro de los elementos. Por ejemplo, aquí yo aplico energía calorífica o energía calórica al cristal de silicio. Este cristal de silicio va a admitir la energía y gracias a esa energía el electrón va a saltar. ¿Ok? ¿Cuánto? Dependiendo de la energía. ¿Sí? La idea justamente es que yo tengo que un átomo en su nivel de estándar, ¿sí? Es decir, el átomo en reposo, ¿sí? Tiene en su primera banda 2 electrones, en su segunda banda 8 electrones y en su tercera banda 4 electrones, los 14 electrones del silicio.
Entre esta banda y esta banda hay una banda prohibida porque yo necesito aplicar energía para mover un electrón de aquí a la banda de arriba y un electrón de arriba a la banda de arriba. Mientras más alto esté, más energía yo necesito aplicar, ¿sí? Este átomo en reposo, como ya les había dicho, funciona solamente a los 0 grados Kelvin. De cualquier otra manera, los electrones se mueven, ¿ok? Entonces, cuando yo comienzo a aplicar energía calorífica, los electrones comienzan a moverse, pero los electrones no es que se mueven de manera... Pensemos en un vehículo, en una congestión. Cuando estamos en una congestión, a pesar de que odiamos estar ahí, todo está en un sistema establecido, es fijo. Todos los vehículos están en la calle, ninguno se mueve. Y cuando se mueven todos en bloque. Pero ¿qué pasa si yo... ¿Quién vio Meteoro la película? Muy bien. ¿Quién vio los dibujos animados de Meteoro? Muy bien, señor Fuertes. ¿Qué es lo que hacía el Mach 5? Saltaba. Aplastábamos el botón 1, sacaba los resortes y saltaba. Deben ir a ver Meteoro. Es una buena serie de los 70s. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que cuando todo esté en equilibrio, todos los espacios están ocupados. Cuando yo aplico energía, que en este ejemplo que acabo de utilizar es al Mach 5 saltando con sus resortes, no es que el vehículo se mueve y ya. El vehículo deja un hueco, ¿sí? Ese hueco que deja el vehículo, ese hueco que deja el electrón, es este espacio que está representado aquí. Es un espacio vacío. Ese espacio vacío es lo que permite la conducción de electricidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque este electrón que tengo aquí se convierte en lo que se llama un electrón de conducción. Es el electrón que puede moverse, pero como deja un hueco, ¿sí? Dos cargas positivas, dos cargas negativas. Todo está en equilibrio, ¿no es cierto? Si yo tomo esta carga y la saco, aquí queda un hueco. Entonces tengo más carga positiva que negativa. Esta diferencia de carga transmite energía. ¿Sí? Es lo que me genera mi potencial eléctrico. Ya lo vimos con las resistencias. En el material semiconductor pasa algo muy parecido. ¿Sí? Aquí podemos ver justamente el diagrama de energía y el diagrama de los enlaces. Yo tengo la banda de valencia y la banda de conducción. Este par electrón hueco, ¿sí? Que se conoce y que lo vimos justamente aquí, el par electrón hueco es lo que me permite transmitir energía porque ocurre una recombinación, ¿sí? Una recombinación de energía. Yo aplico energía, esta energía hace que el electrón salte, pero en el espacio que había ese electrón no es que simplemente desaparece, no, se queda ese espacio, generando una diferencia de medición o una diferencia de potencial, porque ahora la banda de conducción tiene electrones libres que pueden ser transmitidos, pero la banda de valencia se queda con huecos. Estos huecos se van llenando con el material o con los electrones que vienen de los átomos previos. Así es como vimos nosotros que se transmitía la energía, ¿sí? Entonces, por cada electrón que sube a la banda de valencia o a la banda de conducción, perdón, ese par electrón hueco lo que hace es definir la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, a temperatura, entonces, si yo les digo que solo a 0 grados Kelvin el átomo está a este nivel de reposo, ¿cuánto es 0 grados Kelvin? ¿Se acuerdan que les dije? 273 grados centígrados negativos. Cualquier cantidad de frío, ¿sí?
poco el frío del espacio. Nosotros actualmente, para los que estén en Quito y sus alrededores, estamos a 12 grados centígrados, según el reporte meteorológico. 12 grados centígrados es 295 grados más que el cero absoluto. Entonces, esto nos tiene que dar una idea de que por defecto, el silicio tiene unos cuantos electrones en su banda de conducción. ¿Cuántos? Indefinible, un par, un hito, digamos, que es a diferencia del cobre, que nosotros siempre sabemos que necesito poca energía para moverlo. Yo utilizo, la idea del semiconductor en general es que como a 0 grados, todos sus electrones están donde debe estar, pero yo no estoy a 0 grados Kelvin en ningún momento de la existencia. Hablo de yo, como todos ustedes, como todos nosotros en el planeta, en el único planeta que nosotros conocemos que usemos silicio para generar electricidad. Siempre hay esta posibilidad de que el silicio, que es un material no metálico, conduzca de alguna manera la electricidad. Por eso es que es un semiconductor, ¿sí? Entonces, la idea también de este electrón libre es que no está enlazado, no está en el enlace covalente. Y eso es lo que vemos justamente aquí. Yo aplico energía y el electrón del enlace covalente, o cualquier electrón, pero aquí lo usamos como el electrón del enlace covalente, sale. Quiere decir que en el enlace covalente se generó un hueco que tiene que ser llenado. Pero mientras no se llene, aquí hay una diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, cuando yo genero, volvamos al gráfico anterior, cuando yo en lugar de generar energía calorífica de manera aleatoria, yo genero una diferencia de potencial, estos electrones que están aquí saltando de manera caótica adquieren una dirección, ¿sí? Y la adquisición de la dirección es lo que me permite justamente definir el paso de la energía, ¿sí? Entonces, la idea justamente es que la corriente de los electrones en el silicio intrínseco o en el silicio puro, sin mezcla, ¿sí? Se produce cuando térmicamente yo tengo movimiento de electrones y luego dirijo ese movimiento de electrones a través de una diferencia de potencial, ¿sí? ¿Cómo? De esta manera, ¿sí? Yo tengo los enlaces covalentes y la idea es que justamente yo tengo que un electrón libre se va. La idea de que este electrón libre se vaya es que deja un hueco. Ese hueco tiene que ser llenado, ¿sí? ¿Por qué se llena? Por uno que estuvo previamente, ¿sí? Entonces, yo tengo estos tres electrones que tengo aquí, que son de enlace covalente. A este le apliqué energía calorífica, ya sea dirigida o aleatoria, y se fue. Bye. Adiós. Dejó un hueco, ¿sí? Pero no solo le apliqué energía calorífica a este electrón en específico, le apliqué energía calorífica a todo el material. Por lo tanto, el electrón que estaba aquí también salió, va a llenar acá, pero dejó un hueco que va a ser llenado por el electrón previo, ¿sí? Y ese hueco por el electrón previo, y ese hueco por el electrón previo, y ese hueco por el electrón previo. Ese salto de electrones que se van moviendo y que van llenando los huecos que va dejando un electrón precedente, es lo que se genera, es lo que genera mi tráfico de electricidad, mi generación de electricidad, ¿sí? Entonces, o podemos verlo de otra manera. El hueco se va moviendo, ¿sí? Porque yo siempre tengo que un electrón
hay un electrón libre, por lo tanto hay un hueco. Si hay un electrón libre y un hueco, y ese hueco se va llenando, pero va dejando un hueco previo, y luego se va llenando, pero va dejando un hueco previo, podemos verlo como que los electrones se están moviendo en un sentido, o como que el hueco que dejó el electrón libre se va moviendo en sentido contrario. ¿Sí? Así es como se ve el movimiento de los electrones. Pero este movimiento de los electrones, como pueden ver, es un electrón de 4. ¿Sí? O 2 electrones máximos si hay mucha energía, de 4. Es una gran cantidad de energía. Es muy difícil transmitir electricidad a este nivel. Porque yo tengo que poner muchísima energía para poder que todos los 4 electrones de valencia del silicio pasen de la zona de valencia o de la banda de valencia a la banda de conducción. Porque como vimos en el gráfico previo, hay una banda prohibida que, si bien no es tan grande como en el aislante, es lo suficientemente significativa para tomarla en cuenta. Entonces, si yo mando silicio solo, voy a tener una pésima eficiencia. Sí, me va a transmitir, pero voy a tener cualquier cantidad de pérdidas. Entonces, como me va a transmitir, pero voy a tener una cualquier cantidad de pérdidas, la pregunta que se están haciendo ustedes es, ¿de qué me está hablando? Si al final me está diciendo que esto no conduce la electricidad como debería. Ahí es donde entra el concepto de dopado, ¿sí? El dopaje del semiconductor. ¿Qué es el dopaje del semiconductor? Por concepto, el dopaje es el ingreso de impurezas, ¿sí?, dentro del elemento, de tal manera de que aumente la posibilidad de transmisión a través de sus enlaces covalentes, ¿sí? Yo tengo 2 tipos de dopado, ¿sí? 2 tipos de dopado. El dopado tipo N y el dopado tipo P. El dopado tipo N es un dopado pentavalente, ¿sí? Si covalente es de 2, pentavalente, ¿de cuánto será? 5. 5. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entre el átomo del silicio y otro átomo del silicio, ahora en lugar de 1 va a haber 5 elementos. No. Quiere decir que la impureza, ¿sí?, que yo le añado al material es de un átomo que tiene 5 electrones en su átomo, en su banda de valencia, que pueden ser el antimonio, ¿sí?, Sb, el bismuto, el arsénico y el fósforo. Cualquiera de esos elementos. Esos elementos o el añadido de este elemento impuro hacia el silicio me genera un enlace pentavalente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo, que el antimonio tiene 5 electrones. Para que el silicio pueda generar enlaces covalentes con el antimonio, tiene que prestar un electrón, que es este. El antimonio también tiene que prestar un electrón para el enlace covalente. Y así en todos los elementos, pero me queda un electrón. Este electrón libre es, o más bien dicho, funciona como el átomo, perdón, ¿qué átomo? El electrón de valencia del cobre. ¿Ok? Porque está libre. Estos 4 electrones, este electrón que estaba mal parqueado aquí. Estos 4, de los 5, 4 están en enlaces covalentes. Moverlos requiere mucha energía, muchísima. Entonces yo tendría que aplicar una diferencia de potencial súper grande para que se muevan. Esos 4. Pero este quinto
y ya se fue. Entonces, por eso es que cuando yo añado la impureza de un átomo pentavalente al silicio, yo tengo un átomo que es muy fácil de mover a la banda de conducción. ¿Sí? Ese es el enlace tipo N. Es un enlace muy importante. Perdió el... Ya. Ahora, tenemos el otro. Porque si yo tengo un electrón, ¿qué debo tener? Según este gráfico que vimos aquí arriba. Si yo tengo un electrón libre, ¿qué debo tener? Señor Torres, si yo tengo un electrón libre, ¿qué debo tener también? Un hueco, o sea. Un hueco. ¿Sí? Señor Fuertes. Pensaba también en que además de un hueco, tal vez una capa de valencia donde se pueda dirigir ese electrón. Ya, también. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una banda de valencia donde ese electrón tenga que llegar a hacer algo. Y el hueco. Ahí es donde entra el enlace trivalente o el enlace tipo P, que es un enlace que al electrón, ¿sí? O más bien dicho, un enlace que siempre va a tener un hueco. ¿Por qué? Porque estos elementos, como el boro, el indio, el galio, ¿sí? Son átomos que tienen 3 electrones en su banda de valencia. Y hemos visto que para formar el enlace covalente, el silicio presta ese electrón, el boro presta este enlace covalente. Este y este enlace covalente, este y este enlace covalente. Sí, 3. Este electrón es del silicio, pero para formar el enlace covalente yo tengo que prestar un electrón. ¿Lo tengo? No lo tengo. Entonces, ¿qué presto? Un hueco. En este hueco, ¿sí? Este hueco permite ya no la facilidad de salida del electrón, sino la facilidad del movimiento. ¿Ok? Volvamos a este ejemplo en un ratito. Aquí podemos decir que el electrón se mueve o que el hueco en el color rosado o el hueco se mueve en las flechas grises. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que para que un electrón se mueva, siempre tiene que tener un lugar a donde llegar, porque si no se queda como electrón libre. Y un electrón libre, sí, qué bonito, pero no transmite electricidad. Necesito que el electrón llegue a un lugar del cual pueda volver a salir y que ese movimiento, ¿sí? genere la electricidad. Siempre un electrón tiene o necesita tener a dónde llegar. En este caso, al hueco, ¿sí? Que dejó este electrón. Y así sucesivamente. Por eso decimos que el hueco también se va moviendo. Entonces, el enlace pentavalente o el semiconductor tipo N genera un electrón que me permite la transmisión de energía. Pero si yo no tengo cómo mover este electrón libre es simplemente un electrón libre que no me va a generar electricidad y me va a generar que este silicato de antimonio, ¿sí? Sí, un silicato de antimonio. O antimonio, no importa, no soy químico. Tenga un electrón, además, es decir, que sea un ion negativo. ¿Que tengo muchos iones negativos? Sí, en el aire, los respiramos todo el tiempo, el hidrógeno los genera mucho. ¿Transmiten electricidad? No. Aquí, al contrario, tengo que, para el enlace covalente, yo tengo un hueco, me falta un electrón. Quiere decir que este silicato de boro es un ion positivo. Sí, tiene una carga positiva, pero no me genera electricidad. ¿Qué es lo que me genera la electricidad? Que este electrón al moverse tenga dónde llegar, tenga un camino para moverse. Entonces, estos dos tipos de
estructuras de semiconductores son las que permiten generar un camino de electricidad para llegar al elemento estrella de la electrónica, el diodo. ¿Qué es un diodo? Un diodo no es más que la conjunción de un elemento tipo P, ¿sí? Y un elemento tipo N. Volvamos acá. El elemento tipo N tiene un electrón de más. El elemento tipo P tiene un hueco de más. ¿Ok? Entonces voy a anotarlo aquí. Es el electrón de más y tiene aquí el hueco. ¿Sí? En el gráfico se nota, pero que quede completamente explícito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo transmito, cuando yo aplico una diferencia de potencial, lo que yo hago es más y menos. Es hacer que estos electrones que están en la región N o que pertenecen al semiconductor N se muevan o se exciten y se vayan. A través de esta región que se conoce como la unión NP, se hace una especie de frontera. Es decir, los electrones aquí que están libres y que se mueven gracias a la excitación de la diferencia de potencial, necesitan tener a dónde llegar, que es a los huecos de la región P. ¿Ok? Entonces, para lograr esto, para lograr esta transmisión, la unión NP en la frontera se genera algo que se conoce como la región del empobrecimiento. La región de empobrecimiento es el espacio en el cual los electrones de la región N van pasando poco a poco a los espacios más cercanos de la frontera. ¿Sí? Entonces, como aquí se va moviendo, esto que estaba negativo comienza a equilibrarse, pero como apliqué energía, yo necesito que, por ejemplo, yo apliqué energía aquí. Los electrones que estaban aquí se mueven como en grupos, como en fases, ¿sí? El que estaba aquí se mueve acá, el que estaba aquí se mueve acá, el que estaba aquí se mueve acá, el que estaba aquí se mueve acá. ¿Por qué? Porque el que estaba aquí se comenzó a mover para el otro lado, etcétera, etcétera. Comienza a empujar los electrones. Entonces, ¿dónde se forma la electricidad verdadera? ¿Sí? En la región de empobrecimiento. ¿Por qué se llama región de empobrecimiento? Porque es una región que gracias al movimiento de los electrones, ¿sí?, se queda sin lo que se conoce como portadores de carga, ¿sí? Entonces, gracias al movimiento desaparece el par electrón hueco. Pero eso es útil. ¿Por qué es útil? Porque la región de empobrecimiento lo que hace es hacer que vayan desapareciendo los espacios en donde se mueven los electrones y a donde se mueven los electrones, genera un campo eléctrico en la región NP, en la unión NP, que se conoce como el potencial de barrera. El potencial de barrera es una aplicación directa de la ley de Coulomb que nosotros hablamos hace unas clases. La idea justamente es de la región de barrera es que como yo voy desapareciendo los pares electrón-hueco, porque los electrones se van moviendo de un lado a otro y van llenando los huecos, pero van quedando, pero no hay huecos del otro lado, pero siguen moviendo los electrones, etcétera, 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 voy generando una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la que se requiere para mover los electrones a través del campo eléctrico que se genera en este espacio, ¿sí? A eso es lo que conozco como potencial de barrera. Y ese potencial de barrera, obviamente, se va a expresar en voltios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto de manera más definida? Lo vemos así, ¿sí? Tengo mi región P y tengo mi región N. Y aquí esta es la unión NP.
¿Por qué yo tengo diferentes niveles? Porque son dos materiales diferentes. Aquí, como ya sabemos, tengo un enlace con antimonio y aquí, como ya sabemos, tengo un enlace con boro, ¿sí? La banda de valencia necesita más energía en la región P que en la región N, ¿sí? Entonces, yo tengo que en la banda de conducción tengo un montón de electrones. ¿Cuáles electrones? El electrón del enlace pentavalente. Por lo tanto, en la banda de valencia tengo menos electrones porque todos están ocupados. En la banda de conducción, en el lado del boro, yo tengo muy poquitos electrones, pero tengo muchos huecos en la banda de valencia, el hueco del enlace covalente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Lo que pasa es que cuando se forma la unión, los portadores mayoritarios comienzan a llenar los espacios en la banda de valencia del otro lado. Y como comienzan a llenar, ¿sí? Comienza a generarse una inestabilidad que permite el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, como esto que está aquí va llenando esto que está acá, es lo que genera la región del empobrecimiento. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo muchos huecos y aquí yo tengo muchos electrones. Y como se van llenando, los pares de electrón hueco van desapareciendo. ¿Ok? Ese desaparecimiento es el que comienza a generar el campo eléctrico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque ya se nos terminó la clase. ¿Dudas sobre la teoría que hemos visto el día de hoy? ¿No? Bien. Clase teórica. Probablemente tengamos una más acerca de los semiconductores, diodos, transistores, etcétera. Luego pasaremos a las simulaciones. Pero es súper necesaria esta información. ¿Por qué? Porque así como hay región N y región P, aquí es donde comienza a aparecer la importancia del sentido de la energía. Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase el día martes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Estamos todos claros? Bien. Entonces, si no hay preguntas, problema de tener solo una hora. Si no hay preguntas, nos vemos el día martes. ¿Ok? Ya les voy a subir los videos y creo que me faltan subirles 2 o 3 videos. Ya les voy a subir al stream. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, revisen sus apuntes y nos vemos el siguiente día martes. Que tengan un buen fin de semana. Ingeniero, Ujú. disculpe, no sé si tal vez se puede quedar un ratito al final de la clase. Era para comentarle, bueno, usted me había dicho que sobre esto del grupo. Ya, no hay problema. Sí. Despidamos la clase y me espero un ratito. ¿El resto alguna pregunta? ¿No? Bien. Nos vemos el día martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Un buen fin.